Amados hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga. Quiero enviar un cordial saludo a todos los hermanos que están participando de este culto en Lima, provincia en el extranjero. La Biblia indica que Pedro fue uno de los apóstoles más sobresalientes entre los 12 discípulos de Jesús. Pedro cumplió su ministerio como evangelista y pastor en el pueblo de Israel. Sin embargo, históricamente se conoce que en sus últimos años de vida realizó también su ministerio en Roma. Antes de su muerte, Jesús le dijo a Pedro: Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Estos versos nos permiten comprender cuán importante sería Pedro entre los apóstoles y la iglesia. Así también nos permite saber que aquellos que se convertirán en grandes líderes de la iglesia tendrán que pasar por algunas dificultades, pero al vencer las pruebas por medio de la fe, se convertirán en líderes que pueden fortalecer a los demás. Especialmente en el tiempo de crisis, estos líderes son quienes ayudan a mantener la paz y dan fuerza a los hermanos para que superen las pruebas. Ahora vamos a leer parte del mensaje de Pedro compartió cuando la iglesia estaba pasando por tribulaciones. En 1 Pedro capítulo 1 versos del 3 al 5 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Este mensaje lo compartió el apóstol Pedro a los cristianos que habían sido dispersados producto de la persecución que sufrieron en aquel entonces a manos del Imperio Romano. Como ya he compartido en otras ocasiones, que los primeros cristianos padecieron una persecución que es difícil de comprender para la iglesia. Nosotros podemos ver cómo ellos cantaban alabanzas y daban gracias a Dios en medio de las injusticias y padecimiento
que atravesaban. Mientras que en la actualidad muchos cristianos se lamentan y quejan por cosas insignificantes. Nuestros hermanos de aquel entonces pudieron tener muchas razones para enojarse y reaccionar mal. Incluso pudieron evitar la persecución, negando su fe en Jesucristo. Sin embargo, tuvieron la determinación para mantener su fe, esperanza y amor hasta el final. Esa demostración de verdadero amor y confianza que tenían en Jesucristo hizo posible que la fe cristiana se extienda a diversas naciones. Amén. De esto podemos concluir que en el tiempo de crisis, los hombres y mujeres de fe son los que contribuyen a que el Evangelio se extienda a las siguientes generaciones. Los cristianos afrontamos ahora una gran crisis por el brote de COVID-19. Es muy importante mantener nuestra fe en esta gran crisis. Quizá no podemos tener un libro histórico donde se registren los nombres de todos los mártires de la iglesia que hicieron posible que la fe cristiana se extienda. Sin embargo, tengamos por seguro que en los libros del reino de Dios, todos ellos están registrados por la eternidad como personas justas y honorables. Amén. Ahora bien, es importante que estudiemos la esperanza viva que tenían los miembros de la iglesia. Para el común de las personas, la muerte física es el fin de ciclo de la vida. Es decir, para ellos la esperanza de la vida eterna, la resurrección y la promesa de un cielo y tierra nueva son solo fantasías o ideas absurdas. En ese sentido, como está escrito en Isaías capítulo 22, la gente vive procurando todas las formas posibles para estar alegres y surge la conocida frase: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es una forma de pensar y vivir de aquellos que no tienen fe ni esperanza en Dios. Esta clase de persona experimenta una felicidad temporal sujeta a la obtención de aquello que les brinda placer. Y la felicidad, que debería ser un estado constante, se convierte en un estado momentáneo, sujeto a las vivencias placenteras que tienen día a día. Sin embargo, en los versos que hemos leído, Pedro habla de una esperanza viva y una felicidad eterna que podemos obtener por medio de la fe en una sola persona, Jesucristo.
La fe en Jesucristo le brinda a nuestra vida el propósito y sentido que necesita. Por medio de la fe, renace nuestra identidad. Por lo tanto, sabemos quiénes somos, cuánto valemos y a dónde nos dirigimos. Y es así que vivimos con propósito. No es fácil mantener en medio de la tribulación y la crisis una esperanza viva por la resurrección, la vida eterna y la herencia del reino de Dios. Tampoco es fácil sostener la felicidad y el agradecimiento en medio de las pruebas. No obstante, quienes tienen verdadera fe y esperanza, sí pueden hacerlo. Amén, hermanos. Observemos por un momento la realidad actual en el mundo cristiano. La situación que se está viviendo, sin duda alguna, está poniendo a prueba la fe de todos. Es en momentos como estos cuando se manifiesta la diferencia entre los cristianos por tradición y los cristianos por convicción. Si bien la Biblia dice que todo tiene su tiempo, nosotros debemos entender que la fe, la esperanza y el amor deben mantenerse en nuestro corazón en todo tiempo. Ahora bien, no debemos pensar que un cristiano que tiene fe, esperanza y amor nunca va a llorar y sentirse triste, o nunca se va a preocupar y sentir afligido, porque esto es algo que incluso Jesús experimentó. Amén, hermanos. Amén. Sin embargo, la gran diferencia en las personas radica en las intenciones y motivaciones. Dará un ejemplo. Jesús era una persona llena de fe, esperanza y amor. Y en la Biblia podemos leer que Jesús lloró cuando vio lamentarse y llorar a las hermanas y amistades de Lázaro, porque este había muerto. Hay quienes suelen pensar que Jesús lloró porque se conmovió al ver el lamento y lágrimas de los que estaban allí. Sin embargo, Jesús realmente lloró porque observó la incredulidad de las hermanas de Lázaro y las personas que estaban presentes. Jesús les dijo a las hermanas de Lázaro que éste iba a resucitar. Sin embargo, María y Marta continuaron llorando y lamentándose sin aceptar las palabras de Jesús. Así también, las personas que estaban allí murmuraban diciendo: ¿acaso esto no pudo hacer algo para que Lázaro no muera? Incluso cuando Jesús dijo que quiten la piedra, Marta dijo: Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Es decir, hasta el último instante hicieron evidente que no confiaban totalmente en Jesús.
Este es el motivo por el cual Jesús lloró. Ahora bien, no debe mal interpretar esto y pensar que Jesús era insensible o indiferente con el dolor de los demás, porque eso no es así. Pues, además de este caso, en la Biblia se narra otros momentos donde Jesús derramó lágrimas, se conmovió, se indignó, se molestó o se llenó de gozo. Pero para comprender esto, es necesario entender el corazón de Jesús. Ahora bien, con esto intento decir que incluso las personas que tienen verdadera fe y una esperanza viva y amor sincero pueden experimentar y expresar diferentes clases de emociones y diferentes a las del común de las personas. Por ejemplo, Jesús podría llorar viendo a las personas que lo golpeaban. Sin embargo, él no lloraba de impotencia o con enojo, sino que lo hacía con un corazón que oraba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por esta razón, lo esencial e importante siempre está en el corazón. Ahora, tomando como ejemplo la historia de las hermanas de Lázaro, podemos aprender una lección. Al igual que ellas, en la actualidad, también muchas personas profesan su fe en Jesús y su esperanza por la resurrección y la vida eterna. Sin embargo, cuando afrontan la crisis, se deprimen y viven lamentándose, haciendo evidente que solo tienen teoría, pero no la fe que Dios acepta. Por lo tanto, en tiempos de crisis, demostremos que confiamos en el Señor. Así, en lugar de derramar lágrimas de tristeza, Jesús podrá derramar lágrimas de emoción y felicidad al ver nuestra fe. Amén. Amén. Para culminar, quisiera indicar que en los últimos días de su ministerio público, Jesús enseñó a sus discípulos sobre la persecución y tiempo de crisis que vendría sobre la iglesia antes de su segunda venida. Entonces, en Lucas capítulo 21, verso del 34 al 36, indica que Jesús dijo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la fe de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Amados hermanos, este no es el tiempo para darse al abandono y volver al mundo. Todo lo contrario, es un tiempo para crecer en nuestra fe y mantener nuestra esperanza viva. Amén, hermanos. Amén. Ahora es cuando la iglesia debe transmitir su fe, esperanza y amor en medio de tanta angustia y dolor que se está viviendo. Amén. Jesús no es un hombre más en la historia de la humanidad. Él es Dios mismo, quien vino al mundo para que por medio de la fe en Él, todos nosotros tengamos la victoria sobre el pecado y la muerte. Es así que en Jesucristo somos más que vencedores. Amén. En 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Amén. Es ahora el tiempo de prueba para ser perfeccionados en la fe. El Señor está con nosotros. Por lo tanto, alcemos la mirada y sigamos avanzando con fuerzas. Amén, hermanos. Ahora, para finalizar, quisiera que podamos confesar juntos lo que dicen Romanos capítulo 8, versos del 35 al 39. Busquen en sus Biblias, Romanos capítulo 8, versos del 35 al 39. El apóstol Pablo confesó esto en medio de la crisis y animó a toda la iglesia con estas palabras. Por favor, digamos juntos esta confesión. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados con ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada puede separarnos del amor de Cristo. Yo oro a Dios para que todos sean fortalecidos en la fe y crezcan en amor, manteniendo una esperanza viva en medio de la crisis. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias por su atención. Ahora oremos mediante el mensaje que hemos compartido. Amado Padre, gracias te damos por tu infinito amor. Ayúdanos a crecer y fortalecer nuestra fe en medio de la tribulación y la crisis. Danos una esperanza viva con el pensamiento de que por fe vamos a vencerla y vivir pensando en la vida eterna y la herencia del reino de Dios. Aunque no sea fácil sostener la felicidad y el agradecimiento en medio de las pruebas, danos la gracia, verdadera fe y esperanza para poder hacerlo. Dios Padre, muchas gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.